Yeah. A bag of memories, my only luggage. I'm trying to travel like the way I love it. I never really care about the distance. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva transmisión de Radio Cebetis 59. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Cebetis número 59, Miguel Hidalgo Costilla, en Ciudad Sagún, Tepapulco, Hidalgo. Every day is a new scene outside my comfort zone. And all the girls are calling me El día de hoy en cabina su servidor, Giancarlos de Santiago. to play. I've been soaking up the sun and I've been walking through the rain. Started singing just for fun, sometimes to take away the pain. I've been dancing in the moonlight, slept underneath the stars, and the music has taken me far. Just me and my guitar. Oh, I've seen the world from every corner. I've gone from north to south, crossed every border. Yeah, I've learned to fall in love with every season. Bien, pues antes de iniciar el programa del día de hoy, me gustaría informarles a toda la comunidad estudiantil y todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Cebetis 59, que dice que por unanimidad de diputados de la legislatura del Congreso de Hidalgo aprobaron modificaciones a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado para eliminar la utilización de popotes, bolsas de plástico y recipientes de unicel en la entidad. El diputado de Morena, Víctor Osmin Guerrero Trejo, informó que establecimientos como tiendas departamentales de conveniencia, farmacias, mercados, centrales de abasto, tianguis y comercios en general tendrán un plazo de 180 días para dejar de dar productos de plástico de un solo uso. El legislador resaltó que la iniciativa de la ley denominada Cero Plásticos incorporó a la legislación nuevos términos para combatir el uso de producción indiscriminada de bolsas de plástico de un solo uso, descartable, desechables de unicel, popotes de plástico. Bajo este nuevo ordenamiento, los establecimientos y comercios deberán incentivar y brindar facilidades al público para llevar sus propias bolsas reutilizables o bien otros elementos que no sean de un solo uso, tales como bolsas de tela, canastas, redes u otras hechas de material reutilizable, indica la legislación. Bien, y pues este es un dato muy importante. Más que nada nosotros, que somos los jóvenes del futuro, ¿no? Como ya se dice, debemos seguir protegiendo el ambiente para el bien de nuestro futuro. Como sabemos, la madrugada de hoy inició el equinoccio de primavera, porque hoy también se cumple el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Los dejo con la siguiente cápsula, ya volvemos. Esto es Radio Cebetis 59. Benito Juárez nació en 1806 en el pueblo de Guelatao, Oaxaca. Huérfano desde muy pequeño, pasó su infancia dedicado a las labores del campo y hablando solo su lengua materna, el zapoteco. En 1818 salió de Guelatao para educarse y llegó a la capital del estado, donde el encuadernador Antonio Salanueva le dio albergue, empleo y le envió a la escuela, donde él solo se impuso una severa disciplina de lectura. En 1821 ingresó al seminario donde cursó estudios de gramática latina y teología moral. Pasó después al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de jurisprudencia, de la que se recibió como abogado en 1834. En 1847 fue electo diputado y viajó a la Ciudad de México, pero debido a la invasión estadounidense regresó a Oaxaca, donde recibió el nombramiento de gobernador interino. Era el primer gobernador de procedencia indígena en la historia independiente del país. Hasta antes de la invasión norteamericana, Juárez se había mostrado como un funcionario leal a Antonio López de Santana, pero cuando el presidente huía del invasor, Juárez le prohibió la entrada al estado de Oaxaca. En consecuencia, cuando Santana volvió a la presidencia, ordenó la detención de Juárez
quien fue enviado al destierro en Cuba y después en Nueva Orleans. Ahí se reunió con otros exiliados mexicanos como Melchor Ocampo, que propugnaban por la separación de la Iglesia y el Estado, la desaparición de los privilegios de los clérigos y militares, la transformación de las arcaicas estructuras de gobierno heredadas del virreinato y, sobre todo, de establecer las libertades de conciencia y de culto. Juárez apoyó el Plan de Ayutla, proclamado en 1854, con el que los liberales lograron derrocar finalmente a Santana. El nuevo presidente, Juan Álvarez, lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al año siguiente se expidió la llamada Ley Juárez, la primera de las leyes de reforma que abolió los tribunales militares y eclesiásticos. En febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución de corte liberal y ese mismo año, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre de ese mismo año, la oposición conservadora lanzó el Plan de Tacubaya con el objetivo de anular la Constitución. El propio presidente Comonfort se adhirió al golpe de Estado conservador. De acuerdo con la ley y ante la defección de Comonfort, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, se convirtió en presidente de la República. Con Juárez como presidente constitucional y el general Félix María Zuluaga como presidente de los golpistas, liberales y conservadores se enfrentaron en una guerra que duraría 3 años, la Guerra de Reforma. Durante esos años, el gobierno de Juárez se vio obligado a establecerse en diversos puntos del país. En Veracruz, el presidente promulgó las más radicales entre las leyes de reforma, una verdadera legislación de guerra que incluía la nacionalización de los bienes de la Iglesia. En diciembre de 1860, una última batalla dio la victoria final a las tropas del gobierno juarista. A los pocos días, el presidente entró triunfante a la Ciudad de México. Mientras tanto, los conservadores habían conseguido interesar a Napoleón III en el proyecto de establecer un gobierno imperial en México. En 1862, cuando el gobierno mexicano cesó los pagos de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, el país galo encontró la excusa perfecta para la intervención. En alianza con los conservadores, las tropas francesas avanzaron hacia el interior del país. Soberbio, el ejército más poderoso del mundo se creyó ya dueño del territorio mexicano. Pero el 5 de mayo de 1862, las tropas nacionales bajo el mando del general Ignacio Zaragoza les infligieron una fuerte derrota, aunque esta no cesó la intervención francesa. Para gobernar el trono mexicano, Napoleón dio su beneplácito a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. En 1864, el nuevo emperador y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz. Para disgusto de los conservadores, Maximiliano se reveló como un monarca liberal, pues mantuvo la vigencia de las leyes de reforma. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Francia interviniera en América y dio todo su apoyo a Juárez a partir de 1865, una vez terminada la guerra civil en aquel país. Al mismo tiempo, Napoleón planeaba el retiro de sus hombres de México, pues sabía que estaba cerca de desatarse un conflicto europeo de gran escala. Ya sin el apoyo francés, los republicanos recuperaron ciudad tras ciudad. Maximiliano fue capturado, sometido a juicio y condenado a muerte con sus generales Miramón y Mejía. Ninguna súplica ablandó el corazón de Juárez, que se negó a otorgarle el perdón. El presidente zapoteca hizo valer la frase que se le atribuye: para los amigos, la justicia y la clemencia; para los enemigos, todo el peso de la ley. Restablecida la República en las elecciones de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de México por abrumadora mayoría frente a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871 nuevamente se presentó a las elecciones por la presidencia, esta vez compitiendo contra Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a triunfar, pero las acusaciones de fraude enturbiaron su victoria. En noviembre, Díaz se levantó en armas bajo la bandera de la no reelección. La rebelión estaba activa todavía cuando Benito Juárez se enfermó de muerte. El 18 de julio de 1872, en sus habitaciones de Palacio Nacional, falleció de un mal del corazón. Dejaba como legado un país que en las guerras contra el invasor habían forjado un sentimiento nacional. Un México donde la ley protegía la libertad de escribir, pensar y creer. Bien amigos, ya regresamos. Ahora vamos con la primavera. La primavera es una de las 4 estaciones de las zonas templadas del planeta. Sigue el invierno y procede el verano. El término prima proviene de primer
y Vera de Verdor. Astronómicamente, esta estación comienza con el equinoccio de primavera entre el 20 de marzo y el 21 de junio en el hemisferio norte y entre el 21 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur. Termina con el solsticio de verano alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur. En la zona tropical del hemisferio norte comienza el 21 de marzo hasta el 23 de septiembre en la zona intertropical del hemisferio sur, que va desde el 23 de septiembre al 21 de marzo. En lo que respecta al clima, suele ser frecuente el aumento lento y progresivo de las temperaturas conforme avanzan las semanas, con algún periodo intercalado en el que puede reaparecer el ambiente invernal debido a algunas masas de aire frío residuales. Las precipitaciones tienden a ser más irregulares y menos generalizadas, descargando en forma de chubascos y tormentas más probables a mediados y finales de la estación, cuando el verano está próximo. Las hojas y flores de los árboles de hoja caducifolia vuelven a crecer de manera gradual, dando colorido de nuevo al paisaje después del invierno. La primavera también puede referirse a las ideas del renacimiento, el rejuvenecimiento y la renovación de la resurrección y el nuevo crecimiento. En la literatura, la primavera representa la juventud, época o fase de la vida de una persona en la que se dice que esta es la flor de la vida, ya que en la primavera florecen plantas, hay muchos pájaros, brilla más el sol y los días son más largos. Bien, dentro de estas festividades en Argentina, por ejemplo, el Día de la Primavera se celebra el 21 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día del Estudiante en Argentina. En esta misma fecha se conmemora en Paraguay el Día de la Primavera y de la Juventud. En Perú, sin embargo, el Día de la Primavera y la Juventud se celebra cada 23 de septiembre. En México se celebra la llegada de la primavera el 21 de marzo junto al natalicio de Benito Juárez. Bien amigos, los dejamos con la siguiente canción. Ya volvemos. Esto es Radio CBT 59. Bien amigos, esto ha sido todo, esperemos que les haya gustado. Nosotros somos Radio CBT 59. Recuerden seguirnos a través de las páginas de internet como Radio CBT 59. Hasta la próxima.